El rojo salpicó los mamparos cuando el rifle de plasma de DB hizo estallar el cráneo humano, revelando la materia gris que se pudría dentro del casco del astronauta muerto. Hace mucho tiempo, 5 tentáculos se enroscaron alrededor de su caparazón, mientras el alienígena tripal imponente se arrastraba a través de la nave terrestre. De él el cadáver humano desecado, cayó carne podrida descascarándose en la nave de gravedad cero. Maestro Dembe, encontramos algo, Kink. Hizo una señal a través del implante. Tranquilo. El Prian Scout fue golpeado sobre una terminal de computadora chispeante. Sus 3 ojos enfocados en un panel expuesto, el núcleo de datos, DNB mostró sus volantes. Bioluminiscentes, con impaciencia, giró su cabeza triangular, apuntando el tercer ojo a 2 scouts que flotaban cerca. Cada uno agarraba un rifle de plasma brillante. Los cañones aún estaban calientes por cortar la esclusa de aire. Extráigalo con cuidado. Esta especie es desconocido para nosotros, mientras Claude, apéndices Pride, libera el núcleo en una lluvia de chispas. Demb sintió un escalofrío. Ondulación sus escamas encontrando esta nave. Una deriva era bastante preocupante. Pero, ¿de dónde había venido de nadie? Se había encontrado con esta especie bípeda antes de que tuviera que ser bastante avanzado para escapar de su sistema solar y desafiar el mar vacío de regreso. En la nave Prian, los datos fluían a través de pantallas holográficas como ríos de luz Demb, y su equipo miraron con incredulidad mientras vislumbraban fragmentos de la historia humana, grandes ciudades de metal brillando bajo hijos alienígenas, naves elegantes, lanzando sobre pilares de fuego extraños soldados carnosos, librando guerras brutales continentes enteros de Blaze. Estos humanos se originan en un planeta llamado Tierra Kings. Frills palpitaba con conmoción, pero eso es solo un mito, una leyenda. Que nadie ha encontrado. Parece que las leyendas eran verdaderas. Demb sintió una espiral de tensión en sus 3 estómagos mientras se sumergía en los inquietantes registros de violencia humana, adaptabilidad y necesidad implacable de expandirse. Si esta especie avanzada pero salvaje todavía prosperaba en algún rincón perdido de la galaxia. Necesitamos advertir al alto mando de inmediato. Dembe hizo una señal urgente a su oficial de comunicaciones. Transmita un mensaje encriptado, máxima prioridad, como el mensaje emitido al vacío llevando su terrible advertencia a las estrellas. Una terrible comprensión se hizo evidente para Denib al encontrar esa tumba a la deriva que parecía inocente y abandonada. Tal vez se habían topado con la mayor amenaza que el cúmulo Prian había enfrentado alguna vez, y si los humanos los descubrían. Primero, Demb se estremeció al imaginarlo. Habría sangre y fuego como nunca antes había presenciado la galaxia, cuando los humanos salieron gritando de la oscuridad. Sería una masacre. Era solo cuestión de tiempo. El informe de Den llegó al alto mando de Prian. El siniestro mensaje reverberando por los pasillos del poder encontró su camino hacia el supervisor Saigo, una figura imponente conocida por sus batallas exoesqueleto, marcado por cicatrices y tácticas despiadadas con una impresionante altura de 8T. La reputación de Saigo lo precedió mientras analizaba los hallazgos inquietantes. Una oscura obsesión se arraigó en su mente los humanos de la Tierra, presentando una amenaza potencial, como ninguna otra que el Imperio Prian había enfrentado antes, como Aoth convocó a Demb. Su voz resonó a través de la planta de IMP de comunicaciones. Liderarás una misión encubierta para infiltrarte en la Tierra. Recopilar información sobre estos humanos. Evaluar sus capacidades. Demb todavía está conmocionado por el Grim Discovery. Reconoció el orden. Sí, supervisor. Reuniré un equipo de inmediato. Cosa, el subordinado de confianza de DB, dio un paso adelante. Con 6 pies de altura tenía una figura intimidante. Su intelecto agudo brillaba en sus ojos. Yo ayudaré en la preparación de la nave. Maestro. Juntos eligieron cuidadosamente a 12 agentes de élite, cada uno con un conjunto de habilidades únicas. Infiltradores. Suecos. Biólogos y lingüistas Sheno.
Un equipo diverso para una misión sin precedentes. Mientras se dirigían hacia la Tierra, una transmisión interceptada les llamó la atención. Una llamada de socorro de una estación espacial humana que orbitaba el misterioso planeta. Brote de un virus mortal y necesidad de ayuda. El mensaje confuso crujió a través de los altavoces. Los volantes de DEM pulsaron con intriga. Un virus. Esto podría proporcionar información valiosa sobre las vulnerabilidades humanas. Investigaremos la estación. Primero, la nave Priana atracó en la estación inquietantemente silenciosa cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido. El equipo entró con cautela. Los rifles de plasma estaban listos. Las señales de lucha y el caos los recibieron. Muebles volcados, pantallas destrozadas y manchas siniestras en las paredes. Cruza presionando un consolador parpadeante. Sus garras bailaron por la interfaz para acceder a los registros de la estación en busca de información sobre el brote. Mientras se aventuraban más profundamente en las entradas de la estación, crecía una sensación de inquietud. El silencio solo se rompía con un golpe distante ocasional o un chillido desconcertante. Al doblar una esquina, se congelaron de horror ante la vista que tenían frente a ellos. Los miembros humanos de la tripulación, o lo que solía ser humano, se arrastraron hacia ellos. Su carne estaba devastada, los ojos vidriosos y la sangre salvaje goteaba de sus bocas, mientras emitían gemidos guturales. El virus los había retorcido en algo monstruoso, algo hambriento de carne junto a la estrella. Dem susurró levantando su rifle. ¿Qué les ha hecho este virus? Las abominaciones se lanzaron hacia adelante. Sus miembros retorcidos alcanzaron el fuego de plasma peloriano e iluminaron los pasillos mientras Demb y su equipo luchaban por sus vidas. El hedor a carne quemada llenaba el aire. Habían venido buscando conocimiento, pero ahora se encontraban en una batalla desesperada por la supervivencia contra un enemigo que no podía comprender. A medida que más miembros de la tripulación infectados emergían de las sombras, Denib se dio cuenta del verdadero horror de su situación. Estaban atrapados en una estación llena de estas criaturas, sin idea de cómo se propagaba el virus o si podía afectar a los priorianos, y en algún lugar en medio de esta pesadilla, la respuesta al origen del brote yacía escondida esperando a ser descubierto. Pero primero tenían que sobrevivir, mientras los rifles de plasma escupían fuego y los humanos infectados caían. Denib vislumbró movimiento en las sombras. Un hombre humano alto y musculoso con una cara llena de cicatrices y ojos atormentados emergió de detrás de una puerta con barricadas. Una mirada de desesperación grabada en sus rasgos. ¡No disparen!, el hombre gritó su voz. Caballo. No soy uno de ellos. Soy el Dr. Anthony Johnson, el científico líder de la estación DEN. Bajó su rifle ligeramente sus volantes, pulsando con cautelosa intriga. Un sobreviviente podría proporcionar información valiosa. ¿Cómo ha logrado permanecer con vida en medio de este caos? Johnson dio un paso adelante con las manos levantadas. He estado en Hall Up en mi laboratorio tratando de encontrar una manera de detener esta pesadilla. El virus era parte de un experimento militar secreto. Algo salió mal. Y se escapó Cosever el escéptico siseó suavemente. ¿Y por qué deberíamos confiar en tú, humano? Johnson encontró la mirada de Cross sin pestañear porque podría ser el único que sabe cómo detenerlo, y si no lo hacemos podría extenderse a la Tierra Demb, lo demostrado por un momento, y luego le indicó a su equipo que bajaran sus armas. Muy bien, Dr. Johnson, trabajaremos juntos por ahora. ¿Qué propones? Johnson los llevó a una pantalla holográfica, parpadeando sus dedos volando sobre los controles. Necesitamos llegar al centro de control de la estación e iniciar la secuencia de autodestrucción. Es la única manera de asegurar que el virus no escapará mientras luchaban por los pasillos tortuosos. Johnson compartió lo que sabía sobre el virus que estaba diseñado para adaptarse y mutar rápidamente para crear el arma biológica perfecta. Pero había evolucionado más allá de su control, convirtiendo a los infectados en bestias voraces sin mente. Demb se encontró a regañadientes, impresionado por la resistencia y el ingenio de Johnson para un humano que estaba demostrando ser un aliado valioso. Juntos, abrieron un camino a través de las hordas de infectados. Sus habilidades se complementaban entre sí en el calor de la batalla. Pero mientras se acercaban al centro de control, una criatura masiva y grotescamente mutada
emergió de las sombras. Su carne era una masa retorcida de músculos abultados y huesos expuestos. Su rostro una pesadilla de dientes afilados como navajas y brillantes ojos malévolos. «¡Dios mío, Johnson!», susurró su rostro pálido. Esa era la estación comandante. La criatura dejó escapar un ensordecedor rugido y cargó con sus enormes garras desgarrando metal como papel Demb. Y su equipo desataron una andanada de fuego de plasma, pero el monstruo parecía ignorar los golpes. Sus habilidades regenerativas mucho más allá de todo lo que habían encontrado antes de que Johnson agarrara el brazo de Den con los ojos desorbitados. «Ve al centro de control, lo detendré, Demb», dudó por una fracción de segundo y luego, caminando secamente, gritó órdenes a los miembros restantes de su equipo y corrieron. Hacia la sala de control, los sonidos de la desesperada batalla de Johnson, haciendo eco detrás de ellos, irrumpieron en el centro de control. Las garras de Cross volando sobre los paneles mientras iniciaba la secuencia de autodestrucción. La estación se estremeció cuando comenzó la cuenta regresiva. Las alarmas sonaron por todos los pasillos. Demb y su equipo corrieron hacia los transportadores de escape, sus corazones pesados por la pérdida de Johnson y los horrores que habían presenciado cuando se lanzaron al vacío. Demb vio a través de la ventana gráfica cómo la estación explotaba en un destello de luz cegador, llevándose el virus y los humanos mutados con él. Pero su alivio rígido, poco una transmisión del supervisor Saigo, crepitó a través del comunicador, su voz fría y exigente. «Capitán de nave Demb. Informe qué ha descubierto». Demb miró fijamente la bola de fuego que se desvanecía, que una vez había sido la estación. Su mente dando vueltas por la pérdida de Johnson y las implicaciones de lo que habían aprendido, había venido buscando conocimiento, pero ahora se encontró cuestionando la verdadera naturaleza de su misión y las del alto mando Prian. ¿Qué secretos estaban escondiendo y qué precio estarían dispuestos a pagar para descubrir la verdad sobre los humanos de la Tierra mientras los motores del transportador se apagaban? Demb inspeccionó su lugar de aterrizaje a través de la ventana gráfica. Un denso bosque se extendía ante ellos. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos en la distancia. Las relucientes agujas de una ciudad humana perforaban el cielo, un testimonio de la tecnología avanzada que habían presenciado durante su aproximación. Cross tocó su pantalla montada en la muñeca. Sus garras, bailando a través de la interfaz holográfica. «Estoy detectando múltiples asentamientos humanos en un radio de 100 millas. Su tecnología es mucho más sofisticada de lo que esperábamos». Demb, avanzando con la cabeza. Sus volantes palpitaban con una mezcla de emoción y aprehensión. «Tendremos que separarnos para cubrir más terreno y reunir información. Cross, te infiltras en la base militar más cercana. Usa tus habilidades para acceder a sus archivos clasificados. Necesitamos saber qué están escondiendo». Los ojos de Cross brillaron con determinación mientras reconoce su equipo. Su rifle de plasma zumbaba. «Entendido, capitán». «De nave averiguaré qué secretos guardan». Demb se volvió hacia Sear, el miembro más joven de su equipo. «Sear, explorarás la ciudad. Mézclate con los humanos. Observa su comportamiento y cultura. Necesitamos entenderlos mejor. Si queremos completar nuestra misión». Mientras el Skal de Iar brilló, mientras activaba su tecnología de disfraz. Su forma cambiaba y se transformaba hasta que se parecía a un hombre humano, alto y musculoso. «No te decepcionaré, capitán de nave», mientras Cross y Sear partían en sus respectivas tareas. DNB permaneció con el transportador monitoreando su programa RESI, manteniendo un ojo vigilante en el área circundante. Horas después, la voz de Zero crepitó a través del comunicador. Su tono urgente. «Capitán de nave, he accedido a los archivos clasificados de las bases. El virus de la estación espacial era parte de una conspiración más grande, algo llamado el Consorcio de la Sombra. Todavía estoy descifrando los datos, pero parece que estaban experimentando con armas biológicas. TVs Frills se encendieron con alarma. El Consorcio de la Sombra. Nunca he oído hablar de...». «Ello sigue cavando».
Creo que necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Mientras tanto, en el corazón de la bulliciosa ciudad Sear, se encontró inmerso en el vibrante tapiz de la vida humana. Caminó entre ellos su disfraz. Impecable, observando sus interacciones y escuchando sus conversaciones, los humanos eran una especie compleja y diversa, con una rica historia y una multitud de culturas cuando dobló. Una esquina, los agudos sentidos de Sea captaron una conmoción. Al final de la calle, un niño humano se había cruzado en el camino de un vehículo que se aproximaba. Congelado por el miedo sin dudarlo, Sellar corrió hacia adelante. Su disfraz se parpadeó y se desvaneció mientras empujaba al niño a un lugar seguro. Jadeos y gritos llenaron el aire mientras los humanos presenciaban la forma verdadera de Zeta. Sus escamas brillaban a la luz del sol. Las cámaras destellaron y los teléfonos registraron la increíble vista. El incidente se expandió rápidamente por las redes sociales humanas como un incendio forestal. El implante de comunicación de Den zumbó con un mensaje urgente del capitán de la nave Sear. Mis cubiertas se han visto comprometidas. Los humanos saben sobre nosotros ahora. La mente de Den corría mientras procesaba las implicaciones. Reagruparse en el transportador. Ahora debemos evaluar la situación y planificar nuestro próximo movimiento. Mientras Cross y Sear regresaban al lugar de aterrizaje, el sonido distante de las sirenas y el zumbido de las aspas del helicóptero llenaron el aire. El ejército humano había estado alerta a Ed de su presencia y se estaba acercando rápidamente. Dem Frills palpitaba de tensión mientras observaba a su equipo. Los miembros se acercan con sus rostros marcados por la preocupación. Apenas habían abordado el transportador cuando sonaron los primeros disparos. Las balas rebotaron en el casco. ¡Sáquenos de aquí! Demb golpeó sus garras agarrando los controles. El transportador se tambaleó en el aire. Su motor gritó mientras se disparaban hacia el cielo. Cruzó la torreta de plasma trasera y disparó a sus perseguidores mientras volaban a través de los imponentes rascacielos. Sear. Su disfraz ahora era inútil. Miró por la ventana el caos de abajo. Los humanos invadieron las calles, apuntando y gritando mientras la nave alienígena atravesaba la ciudad. Los vehículos militares los persiguieron. Sus armas escupieron fuego y furia justo cuando atravesaron los límites de la ciudad. Un disparo bien dirigido a los motores del transportador y los hizo girar en espiral fuera de control. Demb luchó por mantener la altitud, sus habilidades puestas a prueba. Vamos a caer, creo, gritó. Preparándose para el impacto, el transbordador se estrelló contra el suelo derrapando y atravesando la tierra antes de detenerse humeante en un campo remoto. Demb y Cross emergió de los restos maltratado pero vivo. Pero Sear no estaba por ningún lado, visto una rápida búsqueda en el área revelada. La cruda verdad: Sear había sido arrojado del cerro durante el choque. Su cuerpo yacía roto y quieto en la hierba alta. Mientras Demb se acercaba, vio las luces intermitentes de vehículos militares humanos convergiendo en su ubicación. En una fracción de segundo, Demb tomó una decisión. Recogió el cuerpo inerte de sí y corrió de regreso al transportador Cross. Proporcionando fuego de cobertura, apenas lograron despegar antes de que llegaran los humanos, dejando un rastro de humo y fuego a su paso mientras cojeaban por la atmósfera. Demb acunó a Zeta en sus brazos, su mente dando vueltas por los eventos de las últimas horas. Habían venido a la Tierra en busca de conocimiento, pero ahora se encontraban envueltos en una conspiración que amenazaba con desentrañar todo lo que creían. Saber la voz de Cross rompió el silencio, su tono cargado de preocupación. Capitán de nave, ¿qué hacemos ahora los humanos? ¿Tienen a Sear y al consorcio de la sombra? Todavía está afuera. Demb miró fijamente las estrellas. Sus frills palpitaban con una mezcla de ira e incertidumbre. Estaba dividido entre su lealtad a la misión y sus crecientes dudas sobre el alto mando priano. Podría abandonar a Sear a un destino desconocido y regresar al espacio priano, o arriesgaría todo para rescatar a su compañero de equipo y descubrir la verdad detrás del consorcio de la sombra, mientras la lanzadera Demb cojeaba a través del vacío, dejando un rastro de humo y chispas su mente. Corría con las implicaciones de la captura de Sei y los humanos. Los habían visto, sabían de su existencia.
La misión se había salido de control. Cross encorvado sobre la consola, sus garras volando sobre los controles, mientras intentaba estabilizar su nave dañada. Maestro, no podemos dejar atrás a Sear. Creos siseó sus ojos entrecerrando. Es uno de nosotros. Denby Frills palpitaba con tensión el peso del mando pesado sobre sus hombros. Lo sé, Cross, pero tenemos nuestras órdenes. La misión es lo primero. Creo tocar. Un puño contra la consola. Chispas volando al infierno con la misión. No podemos abandonarlo a los humanos. ¿Quién sabe lo que le harán? Demb miró fijamente al vacío, las estrellas frías y distantes. Creos tenía razón. Dejar atrás a Sear iba en contra de todo lo que creía pensado en. Johnson, el humano que se había sacrificado para salvarlos en la estación. Las líneas entre amigos y enemigos se habían difuminado. Está bien, Demb dijo en voz baja y decidida. Wek va a regresar por Sear, pero necesitamos un plan. Cos Frills fue ascendido con un propósito renovado. Creo que sé a dónde podrían haberlo llevado cuando estaba en sus sistemas. Vi referencias a una instalación subterránea secreta, la sede del Consorcio de la Sombra. Los ojos de Den se abrieron. El Consorcio de la Sombra, los que están detrás del virus. Creo que estoy con tristeza. Si tienen la cita, ahí es donde estará, pero no será fácil entrar. Nos enfrentamos a peores probabilidades antes, Demb dijo con un toque de acero en su voz. Trauma. Por supuesto, vamos a entrar mientras se acercan a la Tierra una vez más. Demb y Krios se vertieron sobre los esquemas robados de la base del Consorcio de la Sombra. Era un complejo fuertemente fortificado. Enterrado profundamente debajo de la superficie. Entrar requeriría todas sus habilidades y astucia. Aterrizaron el transfer en un área remota usando la cobertura de la noche. Para enmascarar su acercamiento, Demb y Krios se movieron como sombras, sus pasos silenciosos y decididos mientras se acercaban a la entrada oculta de la instalación. Las garras de Cross acabaron rápidamente con los sistemas de seguridad. Las puertas se abrieron con un sistema para revelar un laberinto de pasillos estériles. Se adentraron más en el complejo. El aire estaba cargado con el hedor de los químicos y la desesperación. Cuando doblaron una esquina se congelaron en el sitio frente a ellos. Fila tras fila de tanques de vidrio llenaban la habitación, cada uno conteniendo una abominación retorcida de carne y una sartén de metal y rasgos humanos mezclados en una grotesca burla de la vida por las estrellas. Cruz susurró su voz espesa de horror. ¿Qué han hecho? Los volantes de Demb brillaron con rabia y repulsión. Experimentos. Están tratando de crear una especie de super soldado híbrido. Un débil gemido captó su atención, llevándolos a una celda de detención en el otro extremo de la habitación. Allí, desplomado contra la pared, estaba Sear. Sus escamas estaban opacas y agrietadas. Su cuerpo golpeado y lastimó a Ed, pero estaba vivo. Sar Demb. Siseó corriendo a su lado. «Estamos aquí, vamos a sacarte de fuera». Los ojos de Sark. Se abrió una chispa de esperanza, titilando en sus profundidades nave. «Maestro Krios, regresaste por mí». Cross se puso a trabajar en la cerradura de la celda, sus garras, haciendo un trabajo rápido del mecanismo. Por supuesto que lo hicimos. No dejamos a los nuestros atrás. Cuando la puerta de la celda se abrió, un aplauso lento resonó por la habitación. Demb y Cross Watch R. Alrededor rifles de plasma listos. Una figura humana alta e imponente salió de las sombras, una sonrisa cruel torciendo sus rasgos marcados. «Bravo». El hombre dijo su voz, goteando malicia. Debo admitir que estoy impresionado. No pensé que llegarías tan lejos. Los volantes de DB se encendieron con reconocimiento. General Ezra Blackwood, el líder del Consorcio de las Sombras. La sonrisa de Blackwood se amplió, sus ojos brillando con un fervor loco, de hecho, y debe ser el maestro de la nave Demb. He oído hablar mucho de ti. El agarre de Den apretó su rifle. Sus escamas se erizaron de tensión. «¿Qué quieres, Blackwood?» «¿Por qué estás haciendo esto?» Blackwood extendió sus brazos haciendo un gesto hacia las abominaciones que flotaban en los tanques. «¿Por qué por poder?» «Por supuesto, el virus fue solo el comienzo. Imagina un ejército de supersoldados que combinan lo mejor de nuestras dos especies, imparable e invencible». Creo gruñó, sus volantes ardiendo de rabia. «¡Estás loco! ¡Esto es monstruoso!»
Blackwood echó la cabeza hacia atrás y se rió. El sonido resonó en las paredes estériles. Insano, no visionario, y yo, no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de tu propia especie. Los ojos de Tab se entrecerraron. Un miedo frío se instaló en sus entrañas. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Blackwood se volvió depredadora. Oh, ¿no sabías que tu preciado supervisor Saigo ha estado trabajando conmigo desde el principio? Él le proporcionó el ADN de Prian, la tecnología. Todo para crear el arma perfecta. Demb se tambaleó hacia atrás, su mundo inclinándose sobre su eje Sio. Un traidor trabajando con los humanos. No podía ser cierto, pero la evidencia estaba ahí flotando en los tanques, una retorcida. Fusión de carne y traición. Estás mintiendo, Demb, siseó, pero la convicción en su voz. Vaciló. Blackwood rió entre dientes un sonido bajo y amenazante. Soy yo, ¿por qué? ¿No se lo preguntas tú mismo? Como si en Q la puerta detrás de Blackwood se abre revelando la imponente figura del supervisor Saigo, su exoesqueleto brillaba. En la dura luz, sus ojos eran fríos y calculadoras. Dempsey dijo con voz baja. Retumbar. Tenía la esperanza de que entendieras que verías la necesidad de nuestras acciones. Los volantes brillaron con una mezcla de rabia y traición. Necesidad. Esto es una abominación. Una perversión de todo lo que defendemos. Las mandíbulas de Seiko chasquearon con fastidio. No hay mares ingenuos. El universo es un lugar duro e implacable. Solo los fuertes sobreviven, y con estos supersoldados seremos los más fuertes de todos. El agarre de Den en su rifle se presiona con fuerza. Sus escalas se erizaron de tensión. No te dejaré hacer esto, Saigo. Te detendré como Mar. Los ojos de Saigo se entrecerraron. Su postura se puso en una posición lista para el combate. Puedes intentarlo. Pero fallarás. Al igual que todos los que se oponen a mí. Con un rugido de furia, Dev se abalanzó sobre el rifle de plasma de Saigo. Críos y Sellar se unieron a los alevines. Sus armas. Escupiendo fuego y muerte, la sala estalló en caos, las abominaciones retorcidas en los tanques temblando y retorciéndose, mientras los disparos perdidos destrozaban sus cristales prisiones. Blackwood se retiró su risa, resonando sobre los sonidos de la batalla. «¡Mátenlos a todos!», gritó a sus tropas una horda de soldados del Consorcio de las Sombras entrando en la sala. Demb y su equipo lucharon con la furia de los traicionados, sus armas destellando en las luces de emergencia, estroboscópicas. Cross bailó a través de las filas enemigas, sus garras y rifle repartiendo muerte con cada golpe. Sellar, a pesar de sus heridas, luchó con una determinación salvaje. Sus ojos ardían con la necesidad de venganza, pero incluso mientras luchaban, Demb sabían que estaban superados los soldados del Consorcio de las Sombras. Seguían avanzando sus armas, desgarrando escamas prianas y carne, y Sigo era una fuerza a tener en cuenta con su enorme cuerpo encogiéndose de hombros ante los rayos de plasma como lluvia en un momento. De claridad desesperada, Cross se abalanzó sobre una consola cercana, sus garras volando sobre los controles. «Estoy cargando un virus a sus sistemas», gritó sobre la D de batalla, «que borrará todos sus datos de investigación». Demb, apuntando con la cabeza a sus volantes, brillando con sombría determinación. «Hazlo. Creo no podemos dejar que esta abominación se propague». Pero mientras la crioscopia funcionaba, un rayo de plasma lo alcanzado en el pecho haciendo girar y estrellándose contra el suelo. Demb, observar. Con horror. Cómo la vida de su amigo se desangraba sobre las baldosas esterilizadas, la luz se desvaneció de sus ojos con un rugido de angustia y furia. Demb redobló sus esfuerzos, su rifle ardiendo, mientras abría un camino a través de las filas enemigas. Siar luchó a su lado, un demonio vengativo, en escamas orianas, sus propias heridas olvidadas. En el calor de la batalla, el virus se cargó los sistemas de la comenzaron instalación a fallar. Las alarmas sonando y las luces parpadeando los tanques. Restantes se hicieron añicos las abominaciones retorcidas dentro de ellos, retorciéndose y retorciéndose, mientras morían Demb y Siar. Se abrió paso hasta la salida, el Consorcio de la Sombra.
Los soldados caían ante su embestida implacable, pero cuando se acercaban a la puerta un rayo de plasma alcanzó a Sear en la espalda enviándolo al suelo. Demb miró con horror cómo Saigo se cernía sobre su camarada, caído, una sonrisa cruel torciendo sus mandíbulas. «¡No, Demb!», rugió lanzándose a Saigo en un tackle. Desesperados se estrellaron contra el suelo en una maraña de extremidades y garras rodando y luchando por el dominio. Demb luchó con una furia salvaje sus garras, desgarrando el exoesqueleto de Saigo. Su mente consumida por la necesidad de venganza, Saigo se defendió con la fuerza de un guerrero nato. Sus propias garras, rastrillando las escamas de Demb, sacando sangre. Pero al final la rabia y la determinación de Den ganaron con un golpe salvaje final. Abrió el exoesqueleto de Sigo el ojo del supervisor derramándose en el suelo. Sigo se estremeció, y sus ojos se abrieron en estado de shock y dolor. Tonto. Sigo jadeó. Su voz era un gorgoteo áspero. «No tienes idea de lo que has hecho». Demb se inclinó y cerró los ojos ardiendo con una furia fría. «Sé exactamente lo que he hecho», siseó. «Me detuve tú y yo nos aseguraremos de que tu traición quede expuesta a todo el grupo Prián». Las mandíbulas de Sigo se contrajeron en un sonrisa desafiante final. «No puedes detener lo que viene», susurró su voz. Desvaneciéndose en el silencio, Demb se puso de pie, tambaleándose sus escamas resbaladizas con sangre, y por eso cojeó hacia su lado. Pero era demasiado tarde. Su amigo estaba sobre sus ojos mirando sin ver el techo. Demb dejó escapar un rugido de angustia. Su voz resonó a través de la instalación que se derrumbaba. El suelo tembló bajo sus pies. Las paredes se desmoronaron y agrietaron mientras el virus atravesaba los sistemas. Tenía que salir, tenía que sobrevivir para llevar la verdad de regreso al grupo Priano. Los sacrificios de Creos y Zar no podían ser en vano. Demb tropezó hacia la salida. Sus heridas gritaban con cada paso la sombra. Los soldados del consorcio habían huido de la instalación, colapsando a su alrededor. Emergió al aire frío de la noche, las estrellas sobre él distantes e indiferentes. Un grupo de humanos emergió de las sombras, sus armas apuntando hacia él, pero las bajaron cuando vieron sus heridas, su forma, maltratada y sangrante. ¿Estás no con ellos? ¿Eres uno de los humanos?, preguntó su voz cauteloso. Demb sacudió la cabeza, sus volantes brillando con agotamiento y dolor. No, ya no estoy con nadie más. El humano caminando con un destello de comprensión en sus ojos. Estamos con la resistencia. Hemos estado luchando contra el consorcio de la sombra durante años. Si necesitas ayuda. Demb vaciló sus instintos. Waring con su necesidad de aliados, pero al final avanzando, yo podría necesitar algo de ayuda. Sí, gracias. Mientras cojeaba hacia los humanos que esperaban, la mente Demb corría con las implicaciones de todo lo que había aprendido, la traición de Sigo, la verdadera naturaleza del consorcio de la sombra, los experimentos retorcidos que habían realizado. Sabía que su misión había cambiado. Ya no podía regresar al grupo Prián, no hasta que hubiera expuesto la verdad y erradicado la corrupción que se había apoderado. Necesitaría aliados tanto humanos como Prián para luchar en las batallas por venir. Pero por ahora lloraría. Él recordaría a Cross y Ciar, los amigos que habían sacrificado todo por él, y llevaría su memoria con él, una llama ardiente de venganza y justicia en su corazón. Las estrellas sobre él parecían parpadear y bailar como si simpatizaran con su dolor. Demb dejó escapar un grito bajo y agudo, un sonido de angustia y pérdida que resonó en la noche. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo y qué nuevos horrores le aguardaban en las sombras del universo? Demb no sabía, pero los enfrentaría cualquiera que fuera. Por Creos, por Ciar, por las incontables vidas que el consorcio de las sombras había destruido, él lucharía y no se detendría hasta que se supiera la verdad y se haría justicia sin importar el costo. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos,
Por favor, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo. Tiempo.